Bueno, buenas noches para los que no están viendo la clase aquí en vivo. Les recuerdo que una porción de esta clase grabada es la que vamos a poner en YouTube y la clase completa grabada para que nuestros suscriptores puedan hacernos preguntas y nosotros contestarles, las ponemos aquí en el Facebook de CBC Digital. Acá tienen, bueno, chistes y también todas las clases y pueden hacer, todavía nadie me hizo ningún comentario ni pregunta de la clase anterior. También les ponemos archivos con parcialitos, documentos, libros en PDF, en fin, un montón de cosas, así que úsenlo, bájense las cosas de acá, aquí se pueden bajar todo. Y este es el uso que le hacemos nosotros al grupo nuestro de Facebook para los suscriptores. Ahora lo cierro y vamos directamente a la plataforma. En la plataforma ustedes ya pueden hacer aquí un montón de parciales, no se atrasen. Acá tienen parciales resueltos y parciales no resueltos. Así que denle nomás con los resueltos, van a poder ver abajo las respuestas de lo que sea. Con los no resueltos, inténtenlos y pregúntenme en el WhatsApp nuestro de suscriptores también, pregúntenme todas las dudas, no vayan al parcial con dudas. Ya saben que aquí en Mi Solución pueden intentar ustedes resolver solos o solas los ejercicios, escriben lo que quieran acá, confirmar es para grabar, que no voy a hacer ahora, voy a volver simplemente a la grilla de todos los parciales, y ahora volver otra vez y vuelvo a la grilla donde tengo todas las prácticas. Entonces, vamos a empezar directamente con la práctica 5, magnitudes atómico-moleculares. Es una práctica cortita. El año pasado, de hecho, estaba metida dentro de la práctica 2, de materia, átomos y moléculas. Y es por eso que en esta práctica van a haber cosas que les van a hacer recordar a la práctica 2. Por ejemplo, van a haber composición centesimal, que ya lo vimos en la práctica 2, van a haber densidades, que también las vimos en la práctica 2, así que espero que podamos navegar rápidamente por esta práctica. Aquí en la introducción teórica yo les puse, bueno, un montón de fórmulas y links, etcétera, etcétera, pero quiero detenerme un poquito aquí, en estas fórmulas de acá, sobre todo la primera, masa igual al número de moles por masa molar, o dicho de otra manera, como yo se las puse acá abajo, N por número de moles igual a masa en gramos sobre masa molar. Esta fórmula, recuérdenla cada día del resto de su vida que hagan algo relacionado con química, porque ustedes pueden llegar a la misma conclusión planteando reglas de 3 simples. O sea, digan, por ejemplo, si una masa molar, por ejemplo, lo que sea, es 60,0 gramos de una sustancia, lo que sea, es un mol, entonces, típico problema, me preguntan, ¿cuántos moles son 180 gramos? Ustedes calculan X y saben cómo hacerlo de ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Saben? Bien. Ahora, fíjense que en vez de plantear una regla de 3 que me hizo perder todo ese tiempo con rayitas y todo eso, yo directamente voy a silenciar a Celeste. Ahí está. Celeste, te silencié para que no haya interferencia, pero vos te podés desilenciar y hacer preguntas. Entonces, en vez de hacer toda una regla de 3 que me hace perder tiempo, simplemente fíjense, si 60,0 gramos era la masa molar, el valor este X que me va a dar acá
es igual a 180 gramos, o sea, la masa que me pidieron sobre la masa molar, que es en definitiva esta fórmula que tengo acá. El número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Si ustedes se acuerdan eso, cuando les den cualquiera de las dos de estas, ustedes automáticamente ya saben la otra, la tercera que les falta. Y no necesitan hacer tantas reglas de 3 por todos lados. Otra fórmula. Hola Denis, buenas noches. Otra cosa que quiero que se acuerden es esta relación de acá. Un mol igual 6,02 por 10 a la 23. Yo les voy a hacer una pregunta. Si yo le digo, ¿cuánto es una docena? ¿Qué me contestan? 12. Muy bien. Entonces, una docena de facturas son 12 facturas, ¿verdad? Sí. Una centena de gatos, ahí escuché un gato maullar. Una centena de gatos, ¿cuántos gatos son? 100. 100 gatos, exactamente. Bueno, un mol es ese número que está ahí. Un mol de facturas serían 6,02, si quieren le pueden poner otro 2 más acá, el siguiente decimal es un 2. Un mol de facturas es 6,02 por 10 a la 23 facturas, un montonón de facturas, necesitarían muchos camiones para transportarlas. Un mol de gatos es 6,02 por 10 a la 23 gatos, es un número, un mol es un número, tanto como una docena es un número, o como una centena es un número, un mol también es un número. Métanse eso en la cabeza. Entonces, en realidad, los químicos muchas veces dicen un mol de, y les dan una fórmula, cloruro de sodio. Entonces, yo ya sé que como me dieron una fórmula, se están imaginando un mol de unidades fórmula, porque tengo la fórmula ahí. Pero lo que me están diciendo es ese número. Y les digo que se acuerden de eso porque también mucha gente para resolver problemas cuando me dicen, ¿cuál es el número de átomos? Vienen y hacen una regla de 3 acá. Y me dicen que en vez de 60 grados, por ejemplo, 60 gramos, ni grados, ¿no? Dicen, bueno, acá se me copió. Ahí está. Dicen 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Es un mol. Entonces, supónganse que el problema les preguntaría a ustedes acá, qué sé yo, ¿cuántos son 18,0 por 10 a la 23 átomos X? Lo mismo, van a plantear una regla de 3, está bien, pero simplemente, si ustedes se acuerdan, esta fórmula, que el número de moles, o lo que llamamos cantidad, es el número de partículas, y a propósito puse partículas, pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser gallinas, pueden ser facturas, pueden ser lo que quieran. La cantidad de sustancia, el número de moles de sustancia es el número de partículas que tengan sobre este número de Avogadro. Estas fórmulas les van a servir para no hacer tantas reglas de 3. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Alguna duda de estas fórmulas o seguimos adelante? Seguimos. Está bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos directamente al problema número 1. Y desde el problema número 1 hasta el 10, creo, más o menos que es, les habla de masa atómica. Esta masa atómica es lo que habíamos visto en la práctica 2, por eso les digo que están relacionadas, antes era una sola.
como eso, ¿se acuerdan del cálculo que habíamos hecho de la masa atómica considerando la abundancia natural de cada uno de los isótopos? ¿Se acuerdan de eso o lo hago en el pizarrón? Sí, sí, me acuerdo. La formulita Bien. que aplicaba. Exactamente, esa formulita que me decía que la masa atómica de una sustancia era el porcentaje, su abundancia natural, ¿sí?, por la masa atómica del isótopo cual fuera, ¿sí?, el isótopo de tanta masa atómica, más el otro porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso yo les había dicho que siempre me daba un número con coma, un número decimal, que es lo que en la tabla periódica aquí vemos siempre con estos decimales, ¿no? Por ejemplo, para el nitrógeno 14,007, ¿no? Porque tengo isótopos de masa atómica 14 y un poquitito chiquitito seguro de los de 15, y creo que el nitrógeno tiene también 16, 17, no sé cuántos. Y bueno, haciendo las abundancias relativas me da eso. Bien, lo que esto significa en cada uno de estos elementos, que yo aquí en el ejercicio se los puse con el calcio, porque es el ejemplo que ellos quieren, lo que esto significa es que un mol, ¿que cuánto es un mol? 6,02 por 10 a la 23. Exacto, un mol de átomos de calcio pesan, la masa de eso es 40,078 gramos. Un mol, que es este número que Maru me acaba de decir, de átomos de calcio, tienen esta masa. Aquí lo hice con una regla de 3. Lo mismo pude haber hecho con la formulita que les presenté antes, ¿sí? Como quieran. Y acá en los ejercicios lo van a tener hecho de una o de otra manera. ¿Estamos? Luego les piden la masa de 1000 átomos, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que les van a decir en las clases es y acá también en las guías está, es esa unidad de masa atómica, ¿sí? La unidad de masa atómica, voy a venir un minutito al pizarrón. La unidad de masa atómica, a ver si no hago demasiado lío. Aquí tienen que estar viendo mi pizarrón, ¿verdad? Ahora va a venir mi pizarrón. Ah, tengo tapada la cámara, qué tonta. Ahí está, ahí destapé la cámara. Ahí está, ahí estamos en el pizarrón, ¿sí? Sí. La unidad de masa, esa en unidades de masa atómica, les van a pedir calcular la masa de tantas moléculas, de tantos moles, etcétera, en unidades de masa atómica, y les van a presentar un número que lo van a llamar U. O U en cursiva, como quieran. U no es otra cosa más, no tienen que acordarse de otro número, no hace falta, que 1 sobre el número de Avogadro. ¿Alguno tiene una calculadora científica a mano? Hagan esta cuenta. Si tienen una calculadora científica a mano, hagan esta cuenta. 1 dividido 6,02 por 10 a la 23. Y les va a dar seguramente este número que les estoy mostrando aquí en la calculadora. ¿Cómo hago? Ahí está. 1,66 por 10 a la menos 24. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? U igual a 1,66 por 10 a la menos 24. Y como es la inversa, y es para las masas atómicas, va a ser en gramos sobre el número de átomos, que en realidad no ponemos esta unidad nunca, ¿sí?
Entonces, lo que les van a decir es que cuando yo quiero calcular la masa en gramos, fíjense que tengo el gramos acá, lo que voy a tener que multiplicar es las masas atómicas, lo que sea la masa atómica del calcio, el ejemplo que fuera acá, por esta U. Y ahora fíjense que si esta U es la inversa del número de Avogadro, como hice acá, y ahora vuelvo a la plataforma, es lo mismo que tengo calculado aquí en la plataforma. Es el número, la masa atómica dividido el número de Avogadro, o lo mismo multiplicado por U. Es lo mismo. ¿Está claro lo que es U? Sí. Y cuando me piden entonces cantidad de sustancia, ¿qué voy a calcular? ¿Moles o gramos? ¿O número de átomos o qué? Moles. Moles. Cantidad de sustancia es moles. Y si no, me van a pedir que calcule número de átomos o moléculas o lo que sea, o unidades de fórmula. Eso entonces calculo con el número de Avogadro. Bien. Seguimos entonces. El problema número 2 no tiene grandes secretos. Con estos conceptos que les estuve presentando van a poder hacer el problema número 2. Lo mismo pasa con el problema número 3 y 4. Realmente todos estos problemas son todos muy similares. En donde me quiero detener, ven acá les pongo la fórmula, lo mismo, y acá resuelvo el problema con esa fórmula. Y les piden, por ejemplo, que identifiquen, les dicen que tantos moles de un átomo tienen tanta masa. Me dan los moles, me dan la masa, calculo la masa molar o la masa atómica. Simplemente de esa manera identifico, en este caso me dio 32, en la tabla periódica voy a ver que 32 es el azufre. O sea, como les dije al principio, les dan dos de estas cosas y les van a pedir que calculen la tercera y en todo caso identifiquen si es la masa molar, identifiquen de quién se trata. No tiene más secreto que eso. Lo mismo en todos estos problemas, quiero directamente pasar al problema número 8. Y en el problema número 8, lo que quiero mostrarles es lo que les dije al principio. Me vienen acá a dar la densidad, de la misma manera que hablé de la densidad en la práctica 2. La densidad es masa sobre volumen, siempre. Entonces, aplicando estas fórmulas, fíjense que en la tabla que les dan a ustedes acá, les dan la masa en gramos, o les dan el número de moles, o les dan la cantidad de átomos, ¿sí? Fíjense que siempre les van a dar dos de estas cosas, les piden que calculen la otra, etcétera. Con esas mismas fórmulas completan este gráfico. La densidad va a estar relacionada con la masa, ¿sí? No hay más secreto que esto. Seguimos. Y ahora les voy a hacer una pregunta, como si fuera de repaso. En este problema 9, me dicen que el acero inoxidable, que se llama de esa manera, 16 cromo, 2 níquel, es una aleación que además de hierro tiene tales otras cosas. Empezamos a hablar de composición centesimal, nuevamente conceptos que vimos en la práctica 2. Pero la pregunta que les quiero hacer, pregunta de repaso, aleación, ¿este acero inoxidable es una aleación? Pregunta, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo, exactamente. Y sabemos que los sistemas homogéneos pueden ser de dos tipos. Pueden ser o una sustancia simple
o puede ser una solución. ¿Qué es esta aleación? Simple, una sustancia simple. No señora, no señora, no señora. No es una sustancia simple. Acuérdate que una sustancia simple tenía una fórmula, ¿sí? O Sí. una sustancia compuesta, una sustancia cualquiera tenía una fórmula determinada, ¿sí? Acá no es una fórmula esto que te están presentando, 16 cromo guión 2 níquel, eso no es una fórmula química. Claro. Una aleación es una solución sólida, ¿sí? Acordarse Okay. entonces, sistemas homogéneos pueden ser sustancias, simples o compuestas, o soluciones. Y las soluciones pueden ser líquidas, que es la que más conocemos, agua con sal, gaseosas, que estamos rodeados de esta mezcla de gases, la mayoría de este gas que nos rodea es nitrógeno, como si fuéramos pececitos que están nadando en el agua. Bueno, nosotros somos otros animales, seres humanos, que estamos, no nadando, pero en fin, inmersos en este fluido, que es una mezcla de gases. La mayoría es nitrógeno, 72%, una cosa así, y es una mezcla de gases, una solución, oxígeno y otros gases. Bueno, la aleación es una solución sólida, ¿ok? Okay. Pero más allá de eso, este problema no tiene secreto tampoco. Me dan los porcentajes de carbono, cromo y níquel, además de hierro que hay acá, y me piden, bueno, en esta masa de aleación, calcular la masa de carbono, y bueno, si tengo el porcentaje, lo puedo calcular, y luego la cantidad, moles, y luego número de átomos, entonces sé que voy a tener que usar el número de Avogadro. ¿Estamos? Sí. Todo el tiempo dando vueltas sobre los mismos conceptos, no tiene gran secreto. En el problema número 10, empezamos a hablar de moléculas o unidades fórmula. Entonces, voy a borrar el pizarrón acá. Lo mismo que vimos en la tabla periódica para masas atómicas, ¿no? Cuando vimos recién, por ejemplo, el nitrógeno 14, carbono 12, con las decimales que tengan que tener, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo me va a pasar cuando yo, en vez de hablar de un átomo, hable de una molécula. Por ejemplo, si yo hablo del dióxido de carbono, ahora no voy a hablar más de una masa atómica, porque todo esto es una molécula, no es un átomo. Entonces voy a hablar de la masa molar. Y esa masa molar, ¿cómo la voy a calcular? Número de moles. Sí, supongamos que es un mol, o sea, si tengo una masa molar es un mol. ¿Cómo calculo la masa molar de este dióxido de carbono? Sumo las masas de ambos elementos. Exactamente, multiplicado por la atomicidad. O sea, tengo un carbono acá, ¿sí? No dice nada, no dice un 1, pero esto es un 1. Entonces es la masa atómica del carbono, si quiero multiplico por 1 acá, no hace falta, más 2 por la masa atómica del oxígeno, porque tengo 2 oxígenos. ¿Se ve? Sí, sí. Esto es 12,0, acuérdense de cifras significativas. Cuando no me dicen nada, yo voy a utilizar 3 cifras significativas, más 2 por 16,0, entonces esto me da 44,0.
La masa molar de esto es 44,0 gramos por mol. Todo esto es gramos por mol. Esto que yo hice acá en el pizarrón, como ustedes se imaginarán, les encontré también una herramienta que les ayuda a calcularlo. A ver si vuelvo a la plataforma. Ahí viene la plataforma. Aquí, a partir del problema 10, les puse esta herramienta que ya saben, cuando no abre acá en la plataforma, hacen clic y abre aparte, que les va a servir para verificar que hicieron bien los cálculos. Aquí ustedes ponen la fórmula que quieran, por ejemplo, yo recién puse dióxido de carbono, ponen calcular, y ahí entonces les da un cuadro donde les dice cuál es la masa molar, 44, bueno, coma 0, acá tienen más decimales, ¿sí? Cómo se calculó, 12 más 15,999 por 2. ¿Y cuál es la composición centesimal? O sea, en esta molécula de dióxido de carbono, en estos 44,0 gramos de dióxido de carbono, tengo 32, porque son 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Por lo tanto, tengo 72,7% de oxígeno. O sea, si yo vuelvo al pizarrón, estoy volviendo al pizarrón. En esto que yo calculé acá, si a mí me piden cuál es la composición centesimal del dióxido de carbono, bueno, agarro cualquiera de ellos, por ejemplo, el oxígeno acá, y voy a decir que 32,0 gramos de oxígeno, bueno, 44,0 gramos de todo mi compuesto, esto, vamos a ponerlo ahí, 44,0 gramos por mol de todo mi compuesto es el 100%. Entonces, si quiero calcular la composición centesimal del oxígeno, lo voy a poner acá, 32,0 gramos por mol, que es de oxígeno, va a ser X. Cuando haces esa cuenta, te va a dar lo que recién nuestra herramienta nos calculó, 72,7%. ¿Sí? Sí. Bien. Estos son prácticamente todos los secretos junto con densidad y volumen molar, que es lo que vamos a ver ahora en un minuto, que tiene la práctica 5. Por suerte, después de una práctica tan pesada como la 4, la práctica 5 es bastante liviana. Voy a dejar de apagar la cámara, ahí está. Otra de las cosas que quiero que recuerden, y lo voy a usar en esta práctica, en este ejercicio 5, fíjense, es nomenclatura. Acá me dicen calcular la masa molar de las siguientes sustancias y me dan los nombres. Y en el parcial, típicamente, a lo mejor les van a decir calcular la masa de 3 moles, por ejemplo, de ácido nitroso. Entonces ustedes no solo van a tener que acordarse de nomenclatura, sino también van a tener que acordarse de esta práctica 5. Repaso de nomenclatura. ¿Cuál es la fórmula del ácido nitroso? Los que no tengan... Sí, dale. ¿Cómo es? N. Ay, no me acuerdo. Ok. Bueno. H. Sí. N. Sí. Ácido nitroso estamos. No sé. HN y ahora 2.
HN, ¿qué más después? 2. Bueno, momento. ¿Tiene oxígeno o no tiene oxígeno? ¿Es un oxoácido o no es un oxoácido? Sí, es un sí, tiene oxoácido. oxígeno. Claro, O porque no es hídrico. Acuérdense, hídrico por un ácido o uro por una sal es cuando no tenía oxígeno. ¿Sí? Hídrico o uro no tiene oxígeno. Pero todo lo demás, oso, ico, oso chiquito con pico de pato, todo eso es oxoácidos, oxosales. Entonces, no se olviden de poner el oxígeno. Entonces, yo sé que tiene hidrógeno porque es un ácido, sé que tiene nitrógeno porque es nitro, y sé que tiene un oxígeno. Ahora la pregunta es cuánto de cada uno, cuál es la atomicidad, acuérdense de esa palabra, atomicidad, cuál es la atomicidad de cada uno. Entonces vamos a repasar números de oxidación. En números de oxidación, ¿sí? Voy a silenciar a alguien. A ver si es Celeste. Celeste, si te silencio, vos podés contestarme en el chat. ¿Estamos? No, no era Celeste, sigo teniendo ruido. Bueno, si no es grave, lo dejamos. Bueno, números de oxidación, les cuento. El nitrógeno tiene un montón de números de oxidación. El nitrógeno tiene muchos números de oxidación, entre ellos el 2 y el 5, los más comunes. Y entonces, en este caso, si es nitroso, y dije que los números de oxidación del nitrógeno son más o menos 3, no le pongo signo, y más o menos 5. Además de otros raros, tiene 2, tiene 1 a veces también, pero los más comunes son estos. ¿Por qué? Porque está en el grupo 15. Acuérdense que del grupo 15, para saber, o de cualquier otro grupo, de estos de acá, de los no metales, para saber los números de oxidación, ¿se acuerdan la fórmula que yo les había enseñado la vez pasada? ¿Se acuerdan? Que yo dije, empiezo del número de grupo este, le resto 10. Le resto 10 por el bloque 10. Entonces, si a 15 le resto 10, me va a dar 5. Y luego de restarle esos 10 y que me dio 5, le resto 2 y le resto 2 todo lo que puedo. Entonces, de 5 le resto 2 y me da 3. Por eso les dije que los números de oxidaciones del nitrógeno son los más comunes, 3 y 5. Ahora bien, con números de oxidaciones sabemos que en un ácido el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, ¿sí? En un número de oxidación del hidrógeno en un ácido es más 1, y el número de oxidación del oxígeno en una oxoácido, es menos 2. ¿Cómo es la fórmula entonces del ácido nitroso? Nitroso. H, N3, oxígeno. A ver, vos me decís H, me estás diciendo, que lo hago bien grande así se ve bien. Vos me estás diciendo HN3, yo estoy anotando lo que vos me estás diciendo. ¿Oxígeno cuánto? No, oxígeno 1, no. No da. No.
No. Un secreto, traten el átomo central, acá sabemos que el átomo central es el nitrógeno, ¿verdad? Empiecen con uno solo de esos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un solo nitrógeno, ¿con qué número de oxidación va a estar actuando? ¿Con 3 o con 5? Con 3. El nitrógeno está actuando con 3, perfecto, porque es nitroso. Es este nitroso de acá. Nitroso es oso chiquito. ¿Qué vas a encontrar en CBC Digital? Confucio dijo que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces un video vale más que 10.000 palabras y un interactivo más que 1.000.000. Eso es lo que vas a encontrar en CBC Digital. Interactivos que te van a dar las imágenes y los movimientos y los conceptos para poder entender qué es lo que está sucediendo y poder vos solo o vos sola resolver todos los problemas y contestar las preguntas en el parcial para que te vaya bien, para que apruebes, sin que nadie te tenga que dar la respuesta. Vas a poder explorar cada uno de los conceptos y así no solo aprobar el CBC, sino que además que te vaya súper bien en la carrera. Además de los interactivos, también vas a encontrar que vamos a darte clases online donde vas a poder ver cómo los profesores resuelven los problemas sobre los mismos ejercicios de la guía, marcándotelos con imagen. Suscribirte a CBC Digital es muy fácil. En la barra de dirección de tu navegador pones cbcdigital.com.ar y te aparece la plataforma. Al iniciar sesión, lo primero que tenés que hacer es registrarte, así la plataforma sabe quién sos. Pones registrarte, aquí pones tu nombre, pones luego tu apellido y pones tu email. Luego que hayas hecho eso, se te va a enviar un email donde vas a tener un link de activación y una contraseña. Aquí está el email. Cuidado que a veces puede ir al correo basura. Tenés que en todo caso ir a buscarlo el correo basura acá, en spam. Abrís el email que te llegó y aquí va a aparecer este link que podés hacerle clic o copiarlo directamente y tu nombre y una contraseña. Aquí haces clic en el link de activación y también podés copiar el password que te dieron. Haciendo clic en el link de activación directamente te lleva a la plataforma. Aquí pones la contraseña esa que te dieron y elegís otra contraseña. Una vez que hiciste eso, ya podés entrar. Entrás a la plataforma y ahí elegís cualquier práctica que quieras ver. Por ejemplo, la de química, práctica 5. Podés recordar la contraseña o no. Cuando quieras ver un problema, haces clic en cualquier problema y ahí te va a dar el enunciado y arriba las opciones de compra. Cuando elijas tu opción, entonces te va a llevar a Mercado Pago, donde vas a poder hacer el pago y luego tener todo lo que CBC Digital te ofrece. Todo resuelto, parciales, finales, profesor por WhatsApp, profesor por Face y también las clases online. Aquí es donde está Mercado Pago. Una vez que hayas hecho el pago, cuando vuelvas a la plataforma con tu email y tu nueva contraseña, vas a poder ir a la práctica que quieras, como dijimos recién, la práctica 7, y ahora sí vas a ver los resultados de los problemas. Bueno, eso es todo. Además del resultado de los problemas, también vas a poder acceder a los parciales, a los finales
y se te va a incluir en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook con profesor, donde se da más material, más explicaciones, se contestan preguntas y te va a resultar muy fácil y divertido aprobar el CBC. Suerte.